ya creo que ustedes ya deben conocer y manejar bien esa parte, ¿no? Vamos básicamente a lo que es el manejo. Cuando hablamos del manejo del dolor en el paciente adulto mayor, em, hay puntos muy importantes que tenemos que reconocer, ¿no? Uno es el dolor crónico oncológico y el dolor crónico no oncológico. Acuérdense que hay patologías crónicas que sin ser problemas oncológicos producen gran dolor a los pacientes, sobre todo las artrosis en cadera, en rodillas, eh, por ejemplo la fibromialgia, que también es un dolor, porque produce dolor crónico, las neuropatías, ¿no? Ya sea la neuropatía diabética dolorosa, la neuropatía posherpética, ¿no? Son enfermedades no oncológicas que producen gran dolor y sufrimiento a los pacientes, y sobre todo los dolores de tipo neuropático que están relacionados con pobre calidad de vida, ¿no? Y por el otro lado tenemos el dolor crónico de tipo oncológico. Eh, ¿Y por qué les hago esta diferenciación? Porque cada uno tiene un objetivo. Por ejemplo, si yo manejo un paciente con dolor crónico no oncológico, mi objetivo principal, ¿cuál es? Mi objetivo principal en ese paciente es recuperar su capacidad funcional, porque muchos de ellos, por tener la presencia de este dolor, puede causar limitación en sus actividades. Entonces, mi objetivo principal es mejorar o recuperar la funcionalidad de estos pacientes que tienen este tipo de dolor. Pero por el contrario de los pacientes que tienen dolor crónico oncológico, mi objetivo principal es mejorarles la calidad de vida, ¿no? Vean cómo los objetivos son distintos en estos pacientes, ¿no? Son completamente distintos. En uno yo voy a buscar la recuperación funcional, en el otro no, en el otro solamente tengo que ver calidad de vida, ¿no? Aliviar el sufrimiento, disminuir el dolor, la ansiedad y todas estas cosas que están relacionadas. El otro punto importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que el año pasado, el año 2022, la IAPS, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, se pronunció y ya la OMS reafirmó, el dolor ya no se considera un síntoma, sobre todo el dolor crónico, ya no se considera un síntoma, ya no es un síntoma. Olvídense de eso. El dolor crónico es considerado ahora como una enfermedad. ¿Por qué? Porque este dolor crónico va a producir alteraciones tanto en la capacidad funcional, en la capacidad mental, le lleva a los pacientes a la depresión y todas estas cosas, ¿no? Entonces, altera todo, no solamente una esfera, sino varias esferas, funcional, mental, social. Muchos pacientes dejan de ir a trabajar, pacientes que están en etapa productiva, por ejemplo, que tienen lumbalgia crónica, que tienen hernia del núcleo pulposo, que tienen síndrome de canal estrecho, pacientes con fibromialgia, ¿no? Todos estos pacientes tienen dolor crónico y altera su ritmo de vida, ¿no? Inclusive la parte social, o sea, la parte laboral, ¿no? Piden mucho descanso, los despiden del trabajo, ¿no? Entonces, vean cuánta connotación tiene el dolor. No es una cosa tan sencilla como se pensaba, ¿no? Que el dolor solamente era un síntoma, ¿no? El dolor crónico no es un síntoma, es una enfermedad, ¿ya? Eso quiero que quede bien claro. El año pasado, la IAPS determinó que el dolor crónico ya no era un síntoma, sino era una enfermedad por las esferas que se ven alteradas, ¿no? Y si ustedes se van dando cuenta, ¿no? Miren, BGI, paliativos, dolor, todo gira
no solamente en el aspecto clínico, sino también gira en todos los aspectos del ser humano, de la persona, ¿no? Muchas veces cuando somos estudiantes de los primeros años generalmente no nos damos cuenta, ¿no? De la realidad, de la real situación, ¿no? Y pensamos, sí, pues para nosotros la parte clínica es importante, definitivamente. Pero muchas veces en estos pacientes con enfermedades crónicas, solamente evaluar la parte clínica queda muy corto. No logramos satisfacer sus necesidades de esos pacientes que tienen gran sufrimiento. No logramos. La única forma de lograr aliviar a estos pacientes es evaluándolos de distinta manera, determinando qué, qué otras patologías o qué otros síntomas presenta el paciente o qué otra presencia de algún tipo de síndromes que se escapan de la evaluación regular que estamos acostumbrados a hacer. También hay que tener en cuenta que cuando buscamos lecturas sobre dolor, vamos a encontrar múltiples clasificaciones y ese es un gran problema, porque en vez de generar, o sea, puede generar o genera, ¿no? O genera eh, confusión en las personas que comienzan a entrarse en lo que es el estudio del dolor, ¿no? Más que una ayuda, muchas veces se convierte en una complicación porque encontramos tantas clasificaciones de dolor que al final no sabemos cuál es cuál, ¿no? Los reumatólogos tienen una clasificación que les ayuda bastante a ellos por los problemas o por el dolor de tipo inflamatorio que ellos tienen. Los anestesiólogos, como los otros clínicos que hacen, por ejemplo, manejo del dolor, generalmente nosotros hacemos el manejo de acuerdo a la clasificación fisiológica o fenotípica, ¿no? Entonces, y van a encontrar clasificaciones fisiológicas, fenotípicas, clasificaciones por tiempo de presentación. Entonces, esto genera una gran confusión muchas veces en los estudiantes, ¿no? Acá yo les voy a presentar la clasificación más importante y lo que nos ayuda, ¿no? Es importante determinar si el dolor es agudo o es crónico, eso es importante, porque el manejo es distinto. Y vamos a ver la clasificación fisiopatológica, que es la fenotípica, ¿no? Que también es importante porque de acuerdo a ello vamos a indicar qué tipo de medicamentos va bien en este tipo de pacientes con este tipo de dolor, ya sea nociceptivo, neuropático, mixto, ¿no? Y la otra clasificación que tenemos es la clasificación que generalmente se utiliza en reumatología, ¿no? Es una clasificación más, va por el tema de los procesos inflamatorios y todo eso. ¿Ya? Entonces empezamos de una vez a desarrollar la parte teórica. ¿Qué es el dolor? El dolor es una experiencia sensorial, ¿no? Es una experiencia sensorial y emocional desagradable acompañada por una lesión tisular que me corto, hay dolor real o potencial. ¿Por qué dicen si es real o potencial? Porque muchas veces no tenemos una lesión y el paciente presenta dolor. Ejemplo, fibromialgia. Ejemplo, neuralgia posherpética. Si bien inicialmente había una lesión, posteriormente se cura la lesión dérmica, pero el paciente queda con una lesión, con un dolor neuropático intenso. Pacientes que han sido operados, por ejemplo, de lobectomías, ¿no? Que son cirugías grandes, ¿no? A nivel de tórax. Mejora la herida quirúrgica, la herida quirúrgica, y el paciente 3, 4, 5, 6 meses continúa con dolor. Por eso dice que es potencial, o sea, hay una lesión tisular real o potencial. Si este dolor persiste, puede clasificarse de dos maneras: el dolor agudo y el dolor crónico. ¿Y por qué es importante la diferenciación? Primero, porque el manejo va a ser completamente distinto, ¿no? Manejar un dolor agudo no es igual a manejar un dolor crónico, ¿no? Tienen diferente tipo de manejo. Hablamos de dolor agudo cuando es menor de 3 meses, ¿sí? Entonces es importante nosotros evitar que este dolor agudo se vaya a convertir en dolor crónico.
El dolor agudo, usualmente hay un daño tisular evidente, ¿no? O sea, me quemo, me corto, me golpeo, me fracturo, hay una lesión tisular evidente. Tiene una función protectora. Si me quemo, retiro mi mano. Si me están golpeando, me voy del sitio. O sea, tiene una función protectora el dolor. Hay incremento de la actividad del sistema nervioso, ¿no? Aumentan algunos neurotransmisores. El dolor se resuelve después de la curación. Me quemé, sanó la lesión, ya no tengo dolor. Me fracturé, mejoró la lesión, se curó la lesión y el dolor se resuelve. El tema es cuando el dolor se convierte en un dolor crónico, que es mayor o igual a 3 meses. ¿Ya? El dolor va más allá del periodo de curación esperado. Lo que les decía, neuralgia posherpética, tengo la lesión, mejora la lesión, pero el paciente continúa con dolor. Cirugía de tórax, lobectomías, mejora la herida quirúrgica, la lesión quirúrgica, pero el paciente continúa con dolor. Pacientes que han sido colocados drenajes torácicos, ¿no? Sienten el dolor, piensan que el dolor es por el tubo, retiran el tubo, salen de alta, vienen 3, 4, 5, 6 meses y continúan con dolor, ¿no? El dolor no tiene un propósito útil. Aquí pierde su efecto protector, pues ya no tiene, por el contrario, lo lleva al paciente pues a un estado de desánimo, de ideas catastróficas, ¿no? Hay cambios en la señalización y detección del dolor, ¿no? Hay cambio a nivel de los neurotransmisores cerebrales, ¿no? Si el dolor se mantiene, provoca deterioro de la salud y de la función, lo que les decía, provoca deterioro de su capacidad funcional, provoca deterioro de su estado mental, ¿no? Sobre todo la parte emocional y también de la parte social. Muchos de ellos abandonan el trabajo, no dejan el trabajo. Este es un algoritmo para ver básicamente cómo manejo yo al paciente, ¿no? Tengo un paciente con dolor crónico. Tengo un paciente con dolor crónico. Lo importante acá en un paciente con dolor crónico, como en todo, es la historia clínica, la exploración física y la evaluación funcional. Y en la historia clínica, ¿qué tengo que ver? Ustedes conocen esta mnemotecnia, Alicia. Sí, doctor, nos enseñaron en semiología. Muy bien, espero que no se hayan olvidado. Tiene tantos años, hay nuevas mnemotecnias, ¿no? Pero esta yo creo que es la que todo el mundo debe saber, ¿no? Entonces, lo básico cada vez que vemos a un paciente con dolor. La A es de antigüedad, ¿no? ¿Desde cuándo le duele? ¿Hace un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses? ¿Cuánto tiempo le duele? ¿Hace un año? La localización, ¿no? Señale con un dedo dónde le duele, ¿no? ¿Dónde le está doliendo? En el abdomen, en el epigastrio, en el hipocondrio, en la región lumbar, ¿dónde le duele? ¿No? O muchas veces te dice, doctor, en toda la barriga o en toda la espalda, ¿no? Un dolor difuso, no hay una localización exacta, ¿no? La I es de la intensidad, ¿no? ¿Qué intensidad tiene ese dolor? Y para eso generalmente utilizamos el EVA, ¿no? El EVA o cualquier otro instrumento unidimensional que nos ayuda a valorar la intensidad, ¿no? Em, Después las características. ¿Cómo es ese dolor? Quema, arde, quema como ají, ¿no? Oprime, hinca, ¿no? ¿Qué características tiene? Porque de acuerdo a las características, yo puedo ir pensando si es un dolor de tipo nociceptivo, es un dolor de tipo neuropático o es mixto, ¿no? O sientes como retorcijón, viene y se va, viene y se va.
la I de irradiación, ¿hacia dónde se va ese dolor? ¿No? Se mantiene ahí, permanece en ese lugar, se va hacia algún lugar, se va hacia la región anterior, hacia la región posterior, ¿hacia dónde se va? ¿No? Y la A es con qué se atenúa, ¿no? ¿Con qué se atenúa? ¿No? Mejora con algo, mejora cuando yo tengo alguna posición, cuando me siento, cuando me acuesto de costado, cuando me acuesto boca abajo, cuando me acuesto boca arriba, ¿cuándo mejora? ¿Cuándo se agrava? Cuando me movilizo, cuando me levanto, cuando me siento, ¿cuándo se agrava? Entonces, esa mnemotecnia es muy importante, ¿no? Y eso tenemos que hacer en la historia clínica y en la exploración física, ¿no? Es muy importante. La valoración funcional también es importante para saber hasta dónde se ve afectada esta persona, ¿no? Digamos, a ver, yo le hago a una persona con dolor crónico que tiene una artrosis de cadera y ha dejado de hacer sus actividades básicas por dolor. Entonces, como le digo, mi objetivo en esa persona al manejar el dolor es tratar de que vuelva a recuperar su capacidad funcional, ¿sí? Y miren, acá hay una clasificación, ¿no? Que ustedes van a encontrar. Neuropático, que puede ser periférico central. Acá hablan de dolor muscular, ¿no? Que es el síndrome miofascial. Dolor inflamatorio. Esto es más de los reumatólogos, ¿no? De los médicos rehabilitadores, ¿no? ¿Y por qué lo clasifican ellos así? Porque les ayuda, pues, desde su punto, de su especialidad para enfocar el dolor y dar tratamiento, les ayuda a ellos, ¿no? Y también hay un dolor mecánico, ¿no? Eh, Todos estos se consideran dolores crónicos, se van más allá de los 3 meses. Y cuando yo tengo un paciente con dolor crónico, tengo que hacer una valoración psicológica y espiritual y un plan de cuidado, ¿no? Entonces, la valoración funcional, la valoración mental, que es la psicológica, acuérdense que se ve afectada, los pacientes entran en depresión. Imagínense que seas una persona relativamente joven y por presentar una lumbalgia crónica de diferentes causas, canal estrecho, núcleo pulposo, tienes a toda tu familia que depende de ti. Imagínate que tengas dolores crónicos y te boten del trabajo, ¿no? ¿Cómo queda esa familia? ¿Cómo queda él, ¿no? Como cabeza del hogar. Entonces, eso genera gran ansiedad, depresión en los pacientes y comienzan a tener ideas catastróficas, ¿no? La ideación catastrófica que hace que todo sea un círculo, o sea, que todo va mal, que está mal, que no hay solución. Entonces, eso también incrementa el dolor. O sea, eso ya está determinado. O sea, los pacientes que tienen ideas catastróficas es un círculo vicioso, ¿no? No mejora el dolor, más al contrario, lo incrementa. Y por eso hay que poder detectar a tiempo todas estas cosas, ¿no? Y a partir de ahí, pues sí hay que hacer un plan de cuidados. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Doctor, dentro de la evaluación del dolor, EVA es la escala que se va a utilizar, se va a Que es preferir. la escala que más se Em, utiliza, ¿no? Pero también tienes las otras escalas de los dibujitos, las caritas, que tiene que ver con las personas que a veces no saben leer ni escribir, ¿no? Tienes diversas escalas unidimensionales, ¿no? Porque solamente tenían intensidad, porque realmente también las multidimensionales, donde ya no, porque como les dije, el dolor crónico no solamente es importante la intensidad, sino también es importante las otras esferas que se ven afectadas en estos pacientes, ¿sí? sí, doctor, gracias. Entonces, justo de lo que estamos comentando, ¿no? Tenemos las escalas unidimensionales y las multidimensionales. Las unidimensionales en dolor agudo, porque es un dolor agudo, me quemé, me fracturé, qué sé yo, me caí, ¿no? Lo que me interesa en un dolor agudo es la intensidad, cuánto me duele, ¿no? Un EVA 6/10, 7/10, 10/10, qué sé yo.
Y ahí tenemos la escala numérica, el EVA, la verbal análoga. Y por el otro lado, para el dolor crónico tenemos las herramientas multidimensionales, ¿no? Está el BPI, el WOMAC, el ERUCOL, el PAIN-DETEC, el LANS, ¿no? Que como les manifesté ya son escalas que no solamente miden la intensidad, sino ven la capacidad funcional, si hay ansiedad, si hay depresión en el paciente. Porque siempre está asociado eso con el paciente que presenta dolor crónico, ¿no? No hay ningún paciente con dolor crónico que no tenga ese componente afectado o alterado. Y acá está, bueno, esto se eleva, ¿no? 0 no hay dolor, de 1 a 3 es un dolor leve, de 4 a 7 es un dolor moderado y de 7 a 10 es un dolor severo. ¿Y para qué nos va a ayudar esto? Esto nos va a ayudar mucho también para elegir el medicamento que va a actuar adecuadamente. Si yo tengo un paciente con un dolor severo, no le voy a dar un paracetamol, pues no sería algo ilógico, ¿no? Tengo con un dolor moderado, no le voy a dar un paracetamol también, tengo que darle algún otro tipo de medicamento. Y acá están las otras escalas que ustedes me decían, ¿no? Miren, estas son las caritas, ¿no? Esta, por ejemplo, se utiliza más en niños, ¿no? Esta también en adultos, ¿no? Tú le preguntas que mire bien las caras y cómo se siente ella en ese momento, ¿no? ¿Cuál es la intensidad de su dolor? Le preguntas, ¿no? Y que te señale con un dedo en dónde más o menos le duele a ella, ¿no? A veces algunos te dirán acá, otros te dirán acá, otros acá, ¿no? Y esta es otra escala, ¿no? Esto es más para niños, he visto que lo utilizan en niños, ¿no? Generalmente yo utilizo esto y esto, ¿no? Pero son bien gráficas, ¿no? Como cuánto te duele, ¿no? Y este es el Eurocol, ¿no? ¿Qué evalúan? Miren, no solamente evalúa intensidad, sino movilidad, el cuidado personal, ¿no? Si se ve alterado en su cuidado personal, ya no se baña, no se lava, se vuelve un hippie o se vuelve un jugador de Dota, se olvida bañarse, se olvida asearse, ¿no? Actividades cotidianas, ¿no? Si están alteradas las actividades cotidianas, si hay dolor, malestar, si hay ansiedad, depresión. ¿Ven? ¿Ven cómo el enfoque de un paciente con dolor crónico es distinto a un paciente con dolor agudo? ¿Sí? En el dolor agudo solamente me interesa la intensidad, cuánto te duele. Pero en el dolor crónico se ven afectadas otras áreas, ¿no? Y tengo que determinar. ¿Ven cuán mal evaluamos nosotros dolor? ¿Sí? ¿Se dan cuenta cuán mal estamos evaluando dolor a las personas? Lamentablemente nosotros no nos enseñan generalmente a manejar adecuadamente el dolor. Pensamos que para todo es Diclodex, Dicloidex, Dicloidex. Todos los internos que llegan al hospital, viene una persona con lumbalgia, Dicloidex. Viene con neuralgia postherpética, Dicloidex. Doctor, pero no mejoró. Probablemente sí, pero no por el diclofenaco, sino por la dexametasona, que es un coadyuvante, ¿no? Pero nosotros nos hemos relegado solamente a utilizar Diclodex. Por ahí Celecoxib, y ahora los que leen un poquito más, ketoprofeno, ketoprofeno. Igual en un viejito lo dejan sin riñón, viene el abuelo por una falla renal aguda, o viene el abuelito por una hemorragia digestiva alta. O sea, manejamos pésimamente dolor, ¿no? Lamentablemente. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctor. ¿Ninguna? Kathleen, ¿alguna pregunta? ¿Caitlin o Kathleen? Bueno, Caitlin, doctor. No, todavía no, doctor. Sí se está entendiendo. ¿Sí? Lozano.
¿Está Lozano o se fue a jugar Dota? No está Lozano, ¿no? Catherine, No, doctor, por ahora no. ¿sí? ¿Se está entendiendo? Sí, sí, doctor, sí se está entendiendo. Lo que sí, López, doctor, por sí. ejemplo, ¿este cuestionario realmente se aplica? Porque no he visto en ningún hospital que se aplique o que se Ese es realice. ese es el problema. No solamente se lo aplica cuando hacemos manejo del dolor, ¿no? O sea, en las unidades de dolor o los médicos que hacemos dolor en la consulta, ¿no? Debería aplicarse, ¿no? Si tú te das cuenta en la hospitalización, nadie se identifica dolor crónico, ¿no? Nadie identifica dolor crónico. Entonces, tenemos que ir mejorando esa situación, ¿no? Es igual que delirium, ¿no? No hay en la hospitalización, si ustedes ven, nadie coloca delirium. Todo el mundo coloca trastorno del sensorio multifactorial, encefalopatía multifactorial, encefalopatía posanestésica, ¿no? Nadie coloca delirium, ¿no? Igual acá ponen, ni siquiera ponen el diagnóstico de dolor, ¿no? Dolor crónico oncológico. Ahora, también ha habido una serie de problemas, pues porque en el CIE-10 no hay para poder clasificar adecuadamente el dolor, ¿no? Hay dolor en general, nada más como un síntoma inespecífico, ¿no? Recién en el CIE-11 es donde ya se puede clasificar el dolor agudo, dolor crónico, neuropático, nociceptivo. El CIE-11 ya tiene esas clasificaciones, dolor crónicos, ¿no? Entonces, cuando comencemos a aplicar el CIE-11 en nuestro país, creo que ahí va también a mejorar la situación. Porque ahorita todo el tema de dolor es con los síntomas inespecíficos, ¿no? Y acuérdense que ya el dolor no se considera un síntoma, ¿no? El dolor crónico es considerado una enfermedad. López Vargas, Doctor, ¿alguna pregunta? no, doctor. ¿Todo claro? Sí, sí, doctor. Juan Carlos, Juan Carlos, no está Juan Carlos ni está Lozano, ¿no? Solamente están prendidos sus computadoras, sus celulares, ¿no? Ninguno de los está. Lisbeth, Doctor, buenos días. ¿alguna pregunta? ¿Algo que no había quedado claro? No, doctor. ¿Todo está claro? Bueno, continuamos. ¿Se ve? Sí se ve, doctor. Sí, sí. Entonces, ahora tenemos el concepto de dolor total, ¿no? ¿Y por qué dolor total?
¿Por qué? Porque definitivamente el síntoma es físico, ¿no? O sea, hay una representación física del dolor, ¿no? Hay causas concomitantes, causados también por tratamiento. Muchas veces los pacientes que entran en quimioterapia acaban con un dolor neuropático intenso, ¿no? Causada también por enfermedades, ¿no? Pero también hay una alteración psicológica, como le decía, hay ansiedad, miedo a sufrir, depresión, experiencia de la enfermedad, ¿no? Imagínense una persona joven con fibromialgia, ¿no? Muchas veces faltan al trabajo, los botan del trabajo, son incomprendidas, piensan que se están haciendo, ¿no? Entonces, es todo un tema. Sociales, ¿no? Pérdida del papel y el estatus social, ¿no? Lógico, si me botan del trabajo, como consideran vago, pérdida del trabajo, preocupaciones financieras, preocupaciones sobre el futuro de la familia, muchos de ellos se vuelven dependientes, y espiritual también, ¿no? Enojo con el destino, ¿no? ¿Por qué a mí? Dicen, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre a mí? Todo me ha ido mal. Me van a jalar en geriatría, ¿no? En ningún segmento me han jalado, solamente me han jalado en geriatría, porque es así, unos desgraciados los geriatras, dicen, ¿no? No encontrar un sentido, ¿no? Y miedo a lo desconocido, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con esto, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. Entonces, acuérdense, mire, todas las áreas que están siendo afectadas, ¿no? Por eso se considera dolor total, ¿no? Nosotros generalmente estamos acostumbrados a ver esto, y esto, y esto, y esto. También podemos manejarlo, también podemos ayudar al paciente, ¿no? ¿Se dan cuenta la diferencia del enfoque del dolor? Bueno, esto ustedes ya lo conocen mejor que yo. Las estructuras involucradas son los nociceptores periféricos. ¿Se acuerdan que tenemos nociceptores periféricos rápidos, lentos, ¿no? Estos van hacia la médula espinal, hacia la asta posterior, siguen la vía ascendente, llegan a la corteza cerebral donde se representa el dolor y viene la vía descendente, ¿no? Ahora, así como tenemos nociceptores superficiales, también tenemos nociceptores profundos, ¿no? Esto relacionado al dolor somático, los periféricos, y los nociceptores profundos relacionados al dolor visceral, víscera hueca. El manejo del dolor crónico de acuerdo al tipo de dolor. Esta clasificación es un poco antigua, pero creo que es la más adecuada para poder manejar a los pacientes. Es la que nos ayuda más en la práctica clínica. Y es de acuerdo a esto que nosotros elegimos el medicamento que vamos a darle a los pacientes. Tenemos el dolor nociceptivo, el dolor neuropático y el dolor mixto, que tiene de ambos componentes, tiene nociceptivo y tiene neuropático. El dolor nociceptivo, acuérdense, este se clasifica en dos. Acuérdense las fibras nociceptoras superficiales que me daban el dolor somático y tenía las fibras nociceptivas profundas a nivel de víscera hueca, ¿no? La cual me daba el dolor visceral, ¿no? Entonces, el dolor nociceptivo se divide en dolor somático y dolor visceral. Y el dolor nociceptivo predominantemente regulado por el sistema opioide. ¿Mm? Miren, miren quién regula este sistema. Responde bien a los analgésicos, ¿sí? También a los inhibidores de la síntesis de las prostaglandinas, o sea, a los AINES. El dolor neuropático es dolor causado por una lesión o una enfermedad del sistema somatosensorial. O sea, puede haber una lesión, puede ser, o puede ser una enfermedad del sistema nervioso, ¿no? El dolor intenso que puede acompañarse de otros fenómenos dolorosos, como por ejemplo, en ocasiones tiene una respuesta desproporcional al estímulo, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes, por ejemplo, que el solo hecho de colocarse una frazada, una sábana, no soportan por el dolor que les produce, ¿no?
asociado con comorbilidad severa y pobre calidad de vida, ¿no? El dolor neuropático es el que está más relacionado con pobre calidad de vida, ¿no? Y el dolor mixto que tiene de ambos componentes, ¿no? Tiene nociceptivo y tiene neuropático. Generalmente vemos en los pacientes con cáncer, ¿no? Generalmente los pacientes que tienen cáncer y que han hecho metástasis a nivel ósea y compresión medular, radicular, ¿no? También hay algunas patologías no oncológicas que pueden producir compresión radicular, medular, ¿no? Pero frecuentemente en la práctica nosotros vemos por cáncer, ¿no? Optimización y efectividad del tratamiento, ¿no? En los centros de atención de práctica clínica, el 50% de los pacientes con dolor crónico no experimentan suficiente alivio del dolor. La mitad, o sea, de 10 que van por dolor, 5 no encuentran alivio. ¿Por qué? Por diversas causas, por las causas que ya le manifesté, ¿no? Personal muy poco entrenado, la achuntarán a los, a los dolores que mejoran con AINES, pues, ¿no? Porque para todo damos AINES, ¿no? Los únicos que mejoran probablemente sean los pacientes que tengan un dolor no susceptivo que tienen una buena respuesta a los AINES. Entonces, esos pacientes, bueno, van a encontrar realmente mejoría. Pero si hablamos de dolor crónico, pues no podemos estar dando AINES, ¿no? Porque acuérdense que los pacientes con dolor crónico tienen que tomar permanentemente. Y dar permanentemente un AINE no es lo adecuado. Entonces, el otro punto es que nosotros, cuando manejamos un paciente con dolor crónico, tenemos que dar una adecuada información. El dolor crónico es de difícil manejo. Ya, siempre hay que decir al paciente cuando viene con dolor crónico, es un paciente que ya pasó por múltiples consultorios, ¿ah? No es un paciente nuevo, es un paciente que ya pasó por neuro, ya pasó por anestesio, ya se recorrió todos los consultorios, y en ninguno encontró un alivio. Entonces, estos pacientes son pacientes un poco especiales, ¿no? Desde el inicio hay que ponerles claro que un paciente con dolor crónico no puede calmar al 100% el dolor, o sea, yo no le voy a quitar el dolor completamente, ¿no? El dolor voy a tratar de llevarlo a un EVA menor de 2, perdón, menor de 3, que es un dolor tolerable, donde él pueda o sea, donde él pueda tolerar y pueda volver a hacer sus actividades, ¿no? Entonces, desde el inicio se dice a estos pacientes para que no tengan ningún tipo le digan, no, doctor, no me calmó, todavía me sigue doliendo. Entonces, no, mi objetivo principal es disminuir el dolor. No voy a poder aliviártelo completamente. Esas cosas tienen que tener clara porque el paciente con dolor crónico ya se paseó por todos los consultorios, ya se las sabe todas y todas, ¿no? Entonces, eso hay que aclararle siempre. Hay que decirle cuáles son los efectos adversos de los medicamentos que yo le estoy dando. Si le doy un opioide, decirle que le puede causar náuseas y vómitos los tres o cuatro primeros días. Decirle que le va a producir constipación. Si le doy un AINE, que le puede producir dolor a nivel epigastrio, tipo quemazón, qué sé yo, ¿no? Entonces, todas esas cosas tienen que informarse al paciente, ¿no? ¿Y por qué sucede, por ejemplo, los abandonos, como dice acá? Debido, pues, uno, a las falsas expectativas, ¿no? No, no me calma, dice el paciente, no, él quiere que le calme completamente, pero eso no va a suceder. Y otro también a la tolerabilidad, ¿no? Si yo le doy un opioide, le va a producir náuseas, vómitos, y a la primera lo va a dejar, no, este no sabe nada, esto me hace daño, ¿no?
Entonces, igual, ¿no? Lo que les decía, unos ejemplos, por ejemplo, de dolor nociceptivo, dolor neuropático y dolor mixto. Nociceptivo, acuérdense ahí, nociceptores profundos y periféricos. Superficiales o periféricos, dolor somático. Profundos, víscera hueca, dolor visceral. Ejemplos, artrosis, superficial, dolor visceral, dolor de cabeza, dolor oncológico. Bueno, dolor oncológico sin lesión neurológica, no, sin lesión nerviosa. ¿No? Estructura visceral o somática dañada, irritada. Y el dolor neuropático puede ser periférico o puede ser central. Periférico, una neuralgia posherpética. Central, en los pacientes que han tenido un accidente cerebrovascular, también pueden tener problemas de dolor neuropático. O los pacientes con fibromialgia. Y el dolor en su componente mixto, ¿no? Nociceptivo y neuropático, ¿no? Dolor crónico de espalda, ¿no? Con lesión y disfunción nerviosa, ¿no? Dolor de espalda con compresión radicular, dolor oncológico, esos pacientes que hacen, por ejemplo, de cáncer de mama, que hacen una infiltración ósea ni metastásica, ¿no? Igual esos pacientes con cáncer de próstata, ¿no? Esos cánceres de pulmón que van a hueso. Todos esos producen gran dolor de tipo mixto, ¿no? Tiene tanto componente somático, perdón, nociceptivo como eh, nociceptivo como neuropático, ¿no? Esta es otra clasificación, ¿no? Este es lo que más utilizan los reumatólogos, ¿no? Y miren, igual, el nociceptivo, me quemo, se está quemando ahí. Inflamatorio, ¿por qué? Porque acá ven a los pacientes que tienen artritis reumatoidea. Neuropático, que es el mismo que hemos conversado, y el disfuncional, ¿no? Acá consideran el dolor disfuncional, que el año pasado también cambió de nombre, ya no es disfuncional, sino lo llaman nociplástico, ¿no? Entonces, hay varios conceptos que han ido cambiando en estos últimos años. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, entonces usted dice que cuando, cuando hay este dolor en cáncer, hay dolor nociceptivo y hay dolor Generalmente, cuando hay, neuropático también. claro, cuando hay metástasis, generalmente óseas, ¿no? Infiltran el hueso y pueden producir fracturas patológicas que comprimen los nervios. O un cáncer de páncreas, ¿no? Acuérdense que es retroperitoneal el páncreas y que está cerca en el retroperitoneo. Los plexos, ¿no? Pueden infiltrar los plexos. Entonces tienes un dolor nociceptivo por el mismo cáncer en el órgano y aparte que comprime o eh, infiltra pues el plexo, ¿no? Entonces siempre, o sea, no todos los cánceres te dan dolor neuropático, ¿no? No todos los cánceres te dan un componente mixto, ¿no? Muchos te pueden dar un componente solamente nociceptivo, pero aquellos que producen meta ósea, en su gran mayoría, el 99%, son dolores mixtos. Ah, ya entendí. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? A ver, vamos a hacer una pausa activa de 5 minutos. Ya son una, no son la una. Las 9:16, 9:21. Estírense, lávense la cara, tomen líquido y continuamos ya a las 9:21. ¿Ya?
Ya, doctor. Ya, doctor, Estírense, gracias. pues no se están quedándose dormidos ahí.
Hola, 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 hola. Sí le escuchamos, Doc. Ya, ya volvieron todos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Volvió Lozano? No volvió, ¿no? Juan Carlos. Doctor, el compañero Lozano sí está conectado, pero creo que su micro le está fallando, entonces está escribiendo al chat que sí le está respondiendo, dice. Ujú. Que sí está presente, dice, solo que su micro no sirve, dice. Lozano presente, dice, doctor. Ya. Juan Carlos. Ah, el compañero Juan Carlos Mamani me escribió que está mal de su red y no le llegan los mensajes tampoco, doctor. ¿No? Se le congela, creo, en la pantalla, la señal. Muy bien. Muchas casualidades, ¿no? Ya. No hay ninguna pregunta más. Bueno, hablemos del dolor nociceptivo. Como ya hemos visto, es causado por un daño tisular, ¿no? El tisular actual o potencial y estímulo doloroso en el nociceptor. O sea, los nociceptores se estimulan, ¿no? Los periféricos o los profundos, predominantemente regulado por el sistema opioide, ¿no? Responde muy bien a los AINES. O sea, este tipo de dolor responde a los AINES y a los opioides. Por eso que muchas veces que manejamos a estos pacientes le damos un AINE y va a mejorar, ¿no? Cuando es somático o visceral. El neuropático es un dolor en asociación con una lesión del sistema nervioso somatosensorial, ¿no? Y hay una respuesta desproporcional al estímulo dado, ¿no? Puede acompañarse de otros fenómenos de dolor como la alodinia. La alodinia es la respuesta desproporcionada, por ejemplo, al dolor, ¿no? Hay pacientes que, por ejemplo, se ponen la sábana o el solo hecho de taparse con la sábana y les da un dolor intenso, pues esa es la alodinia, ¿no? Asociado con comorbilidad severa y pobre calidad de vida. El dolor neuropático siempre está asociado con pobre calidad de vida. Y el inflamatorio es un dolor espontáneo, más por hipersensibilidad al daño tisular y a la inflamación, ¿no? La inflamación promete protección, refiere cicatrización y reparación de los tejidos, ¿no? A menudo es lentamente reversible. Lentamente reversible. Un ejemplo de esto es la artritis reumatoidea. Y el dolor disfuncional, ¿no? El disfuncional, dolor con hipersensibilidad de respuesta que resulta de un proceso central anormal, de un estímulo anormal, ¿no? Ocurre sin ningún estímulo nocivo identificable o del sistema nervioso. Uno no puede identificar, tú le haces electromiografía, todo lo que tú quieras, resonar, no encuentras nada. La lesión y la disfuncional y lo neuropático. O sea, el dolor disfuncional y el neuropático comparten algunas características comunes, ¿no? Que es más o menos la característica de presentación, quema, arde, ¿no? Como agujas. Un ejemplo de esto es la fibromialgia, pero ya este dolor disfuncional ha cambiado de nombre el año pasado. Ahora lo llaman nociplástico.
porque también ingresa un grupo de dolores osteo, musculoesqueléticos que no están clasificados en otro lugar, ¿no? Esta, por ejemplo, es la escalera analgésica de la OMS, ¿no? En el primer escalón tenemos 3 escalones. Y ahora que le han hecho un cuarto escalón, ¿no? Pero esta es la clásica, ¿no? El primer escalón, el segundo escalón, el tercer escalón. El primer escalón está dado por los AINES, por el acetaminofén, que es el paracetamol, y por el metamizol. Ese es el primer escalón. El segundo escalón está dado por la codeína, dihidrocodeína y el tramadol. No tenemos dihidrocodeína en el país. Tenemos codeína y tramadol. Puede asociarse a fármacos del primer, o sea, yo puedo asociar estos fármacos del segundo nivel con fármacos del primer nivel. Los puedo asociar. Y los fármacos del tercer nivel son la morfina, o sea, todos los opioides mayores, ¿no? En el segundo escalón, opioides menores. En el tercer escalón, opioides mayores. Morfina, fentanilo, oxicodona, metadona, buprenorfina, ¿no? También pueden asociarse con fármacos del primer escalón en determinadas situaciones, no siempre. Y cruzando todos los escalones, los coadyuvantes. Los coadyuvantes cruzan todos los escalones, el primero, el segundo, el tercero, ¿no? Y aquí tenemos pues a los anticonvulsivantes, pregabalina, gabapentina, a los antidepresivos, sertralina, mitriptilina, mm, todos los antidepresivos, ¿no? Duloxetina. Y también, por ejemplo, pueden estar los corticoides, prednisona, dexametasona, algunos relajantes musculares, todos esos son coadyuvantes, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver cómo el tipo de dolor me va a ayudar a elegir qué medicamento voy a dar en estos pacientes, ¿no? La idea es que nosotros en forma práctica podamos determinar, ah, ya, para este tipo de dolor tengo que darle tal medicación, para este tipo de dolor tal medicación. Por ejemplo, si el paciente, pero vean qué importante es determinar, o sea, que tú determines, identifiques qué tipo de dolor es. Por ejemplo, si es un dolor con un componente nociceptivo, a los AINES va muy bien este dolor nociceptivo, pero si es un dolor neuropático, pasa pero nada, ¿no? Negativo, nada, ¿no? No ayuda en nada. Si, por ejemplo, tiene un componente nociceptivo y yo le voy a dar un opioide menor o un opioide débil, sí, va a mejorar, va a mejorar. En el neuropático, como que sí, como que no, ¿no? El único opioide menor que actúa en los dos niveles, ¿no? Y parcialmente en el neuropático, más en el nociceptivo, es el tramadol. Pero ni aún así, realmente se necesita agregar un coadyuvante para el dolor neuropático, ¿no? Un opioide potente, por ejemplo, para el componente nociceptivo también va muy bien. Para el componente neuropático, más o menos, ¿no? Y acá el único que ayuda en algo al neuropático es la buprenorfina. Entonces, como opioide débil que ayuda o actúa un poco en el dolor neuropático, tramal. Opioide mayor que ayuda un poco en el dolor neuropático es la buprenorfina. Pregunta de examen. Por ejemplo, si yo tengo un componente nociceptivo y le voy a dar un antidepresivo o un antiepiléptico, para el nociceptivo, pero para el dolor neuropático va muy bien, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿No? ¿Se dan cuenta cómo yo determinando qué tipo de dolores realmente yo puedo decir si este paciente va a mejorar o no?
Los opioides son los únicos componentes que actúan en el dolor crónico neuropático como el componente nociceptivo. Eso es en la teoría, pero realmente en la práctica necesitas agregarle un coadyuvante. No hay una cobertura adecuada, ¿no? del opioide con respecto al neuropático. No cubre completamente. Entonces, hablamos, por ejemplo, de la estrategia de tratamiento. ¿Se acuerdan del dolor total? Ya. Entonces, la estrategia del tratamiento está dirigido a esto, ¿no? A un tratamiento multimodal. Porque como vieron, no solamente es una área la que se ve afectada, se ven afectadas varias áreas. Entonces, el tratamiento central definitivamente es el farmacológico. Ese es el tratamiento central. Pero no me debo de olvidar de la educación del paciente. Decirle que el medicamento que le voy a dar le puede producir náusea, vómito, constipación, que le puede producir hemorragia digestiva, que le puedo dejar sin riñón. Y que el, y que mi principal objetivo, si es un paciente con dolor crónico, es llevarle, no lo voy a poder desaparecer completamente el dolor, sino llevar el dolor hasta un EVA menor de 3, un dolor tolerable. ¿Podrá quitarse en algún momento? Probablemente sí, pero inicialmente no. Es imposible que tú, con un paciente con dolor crónico, lo elimines completamente el dolor. También tiene que ver bastante la medicina de rehabilitación, nos va a ayudar mucho en estos pacientes con dolor musculoesquelético, ¿no? La terapia psicológica, acuérdense que muchos de estos pacientes con dolor crónico ya tienen ideaciones catastróficas, ¿no? Ya tienen ansiedad, ya tienen depresión. Y si no resulta con nada de esto, por ejemplo, la medicina física tendría que hacerle intervencionismo, bloqueos y todas estas cosas que existen, ¿no? Vamos a hablar de los AINES, pero de una forma más simple, ¿no? Supuestamente ustedes ya han llevado, son expertos en AINES, solamente utilizan desquetoprofeno ustedes, ¿no? Entonces hay que tener muy claras las cosas en ese sentido. Eh, la mayoría de los pacientes crónicos son tratados con AINES. Y acuérdense qué producen los AINES. ¿Cuáles son las complicaciones de los AINES, López? María. ¿Ah? María López. ¿Qué producen los AINES? ¿Qué complicaciones producen los AINES? Doctor, como los AINES están involucrados en la disminución de las prostaglandinas, va a generar un efecto negativo en la protección del estómago, ¿no? Del tracto gastrointestinal. Entonces, producen, pues, o podrían ser un factor para úlceras gástricas. ¿Qué más? ¿Qué otras complicaciones puede producir un AINE? Aparte de las hemorragias digestivas. ¿A qué otro órgano? Puede ocasionar también daño renal, hepático, por eso. Daño renal, sí. También. ¿Qué más? ¿Qué otro problema? Cardiovasculares también, doctor. ¿Perdón? Cardiovasculares. Cardiovasculares, ¿no? Cardiovasculares. ¿No? Entonces, en los problemas cardiovasculares tenemos el diclofenaco, ¿no? Porque te eleva la presión. Tenemos los COXIP, heterocoxib, celocoxib. Todos esos medicamentos producen problemas cardiovasculares. Un paciente con un infarto de miocardio, con antecedentes de infarto de miocardio, no lo voy a dar.
¿no? Ahora, problemas gastrointestinales. ¿Cuáles son los más gastroagresivos? Naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco. Son los más gastroagresivos, ¿no? Del problema renal, ¿no? Que me puede producir problemas renales, tenemos tolo, naproxeno, diclo, ¿no? Y también, acuérdense que muchos de estos pacientes mayores están utilizando antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, ¿no? Y hay AINES que producen interacción con estos medicamentos, ¿no? Entonces, si sabemos todo eso, yo no entiendo por qué seguimos dando, por ejemplo, meloxicam dentro de los traumatólogos dan meloxicam 30 miligramos diario por 3, 4, 5 meses. Ustedes ya han rotado por traumato, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Y han visto o no cómo dan AINES ahí? Dan ese sobrecito que dice condritin sulfato más meloxicam, ¿no? Mañana y noche, ¿no? Por 2 meses, 3 meses. ¿Sí? La verdad que hemos visto más fracturas o radiografías, examen físico, poco de tratamiento. Ah, ¿ustedes lo han hecho virtual también? Todo es virtual, doctor. Pero al menos Todo. mi grupo sí fue, pero no teníamos, íbamos sin permiso del hospital, ¿no? Terrible, ¿no? ¿Cuándo van a solucionar eso ustedes, ah? Ayer tuve un grupo y creo que están ahí, ¿no? Se habían olvidado de cómo tomar un electro, se habían olvidado de cómo tomar la presión. Una cosa desastrosa, ¿no? Un alumno de 5º año. Entonces, yo creo que ustedes deben de conversar para que formalicen que ustedes tienen que ir a los hospitales. O sea, yo no sé hasta cuándo piensa la universidad mantenerlos en virtual, o al menos que sea, pues, las dos cosas, ¿no? O sea, ya presencial un día sí, el otro virtual, qué sé yo, pero tienen que ir a los hospitales. Entonces, es necesario, necesario. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? Ese es un gran problema, ¿no? Nosotros cuando damos, por ejemplo, dense cuenta que al dolor crónico no lo podemos manejar con AINES por todas las complicaciones que producen, ¿no? Producen problemas, daño cardiovascular, renal, gastrointestinal. Hay alteración con alguna asociación con los antiagregantes, con los anticoagulantes. Entonces tenemos que tener bastante cuidado al dar un AINE en forma crónica, ¿no? Generalmente no se no debería indicarse, ¿no? El paciente con dolor crónico no debería utilizar un AINE en forma crónica, ¿no? Con respecto al paracetamol y el metamizol, el paracetamol es un analgésico, es más antipirético, sin efectos antiinflamatorios. Muchos de los pacientes mejoran con el paracetamol. El paracetamol es un medicamento muy noble, ¿no? Que podemos dar hasta 3 gramos al día, ¿no? Entonces, podemos dar 1 gramo cada 8 horas, ¿no? Y muchos de los pacientes mejoran, ¿no? Uno de sus problemas es la hepatotoxicidad, ¿no? Un paciente cirrótico no le voy a dar definitivamente 3 gramos de paracetamol al día, ¿no? El metamizol, ¿no?
Es un analgésico, es antipirético, tiene efectos antiinflamatorios leves, pero tiene una acción antiespasmódica. Es por eso que a veces a los cólicos vesiculares, ¿no? Se le da metamizol con diclofenaco y mejora, ¿no? Hay riesgo de granulocitosis alérgica después de la infección, ¿no? Después de la inyección, pero la granulocitosis no es muy frecuente, ¿ah? O sea, el único caso de granulocitosis por metamizol fue reportado de una niña de 18 años en Colombia, ¿no? Y es el único caso que tenemos de granulocitosis en toda Latinoamérica. Con respecto a la terapia opioide, ¿no? Es la terapia usual de primera línea para el dolor agudo severo. A ver, si viene un paciente a la emergencia con una fractura expuesta de tibia y peroné y me mandan colocarle diclofenaco con tramadol y el paciente sigue gritando de dolor, es porque probablemente tenga un dolor severo, ¿no? Y acuérdense que el dolor severo debo manejarle con el último escalón, ¿no? Debería haber recibido un opioide mayor. También está en el dolor, o sea, también debe usarse en el dolor crónico de moderado a severo, relacionado con el cáncer, VIH o alguna enfermedad terminal. El uso a largo plazo de la terapia opioide en diversos síndromes dolorosos está aumentando. La evidencia reciente va en aumento y es aceptada por los especialistas de dolor. Y acá, ¿qué tenemos, no? Los opioides débiles y los opioides mayores. Los opioides débiles, ustedes ya saben, lo único que tenemos acá en el país es tramadol y codeína, ¿no? Tramadol y codeína, que es lo único que tenemos. Y entre los opioides mayores tenemos la metadona, fentanilo, metadona, buprenorfina, ¿no? ¿No? Su eficacia principal de los opioides, ¿cuál es? El dolor nocitivo y parcialmente el dolor neuropático. Parcialmente. ¿Dónde actúan estos medicamentos? ¿Dónde actúan? Definitivamente actúan a nivel central, ¿no? Van a actuar en los receptores mu, kappa y gamma. En los receptores mu, si actúan en los receptores mu, van a producir analgesia. Pueden producir depresión respiratoria cuando yo utilizo inadecuadamente el opioide, cuando doy dosis muy altas o muy rápidas. Produce estreñimiento, puede producir euforia, miosis y vómitos. En los receptores kappa, puede producir también da analgesia, diuresis, disforia, alucinaciones y hiperalgesia, ¿no? O sea, ustedes dirán, ¿pero qué? ¿Un opioide que utilizo para el dolor me puede producir hiperalgesia? Sí, puede producir casos de hiperalgesia opioide. Y la de hiperalgesia opioide es porque se da en forma inadecuada. Y los gamma puede producir analgesia, no se sabe, ¿no? Si produce, interviene la analgesia, la ansiolisis, eh, si interviene o no en depresión respiratoria, no se conoce muy bien todavía su función. Los más conocidos son los muy los kappa. Recomendaciones del analgésicos opioides, ¿no? El tratamiento de dolor moderado a grave, ¿no? Los opioides van del dolor moderado a dolor grave. En cáncer, en VIH-Sida, en cirugías, en accidentes de tránsito, en urgencias, en anemia falciforme, en los dolores crónicos. Estos son los coadyuvantes. Miren, estos son los coadyuvantes. Los antidepresivos, los anticonvulsivantes, ¿no? Los corticoides, el baclofeno, ¿no? La silocaína, ¿no? Por ejemplo, vemos los antidepresivos, la duloxetina. ¿Cuál es su dosis de inicio y cuáles son sus dosis máximas? La venlafaxina, la metiltilina, ¿no? Que son medicamentos antidepresivos, ¿no? Los anticonvulsivantes, pregabalina, gabapentina y carbamazepina, su dosis de inicio y su dosis máxima. Y otros coadyuvantes, por ejemplo, ¿no? Los apósitos de lidocaína, los parches de capsaicina que no tenemos en el país, solamente en Europa, la prednisona, la dexametasona,
El clonazepam lo consideran, pero bueno, no, yo creo que debería estar fuera. Y el baclofeno, ¿no? Y estas son las potenciales barreras para el tratamiento efectivo de dolor con opioide, de dolor crónico con opioide. ¿Por qué no utilizamos los opioides en dolor crónico, por ejemplo? ¿Por qué utilizamos muy poco los opioides? ¿Por qué nos da temor utilizar los opioides? Porque básicamente es por temor que no utilizamos los opioides. Primero porque, o sea, hay barreras de parte de los profesionales y de parte de los pacientes también. De parte de los profesionales, miedo a provocar, o sea, adicción, qué sé yo, algún tipo de problema referente a los opioides. Los opioides bien manejados con su dosis adecuada no producen adicción. Lógico que hay algunas personas que tengan tendencia a las adicciones y en esas pacientes hay que primero evaluar los riesgos-beneficios, pero no es la gran mayoría. Los obstáculos legales, ¿no? Las recetas sí, pues son recetas especiales, hay que sacar la receta, te vienen a supervisar cuando se le da, cuando se acuerda la Digemit, te viene a supervisar después de 4 meses, después de un año, donde tú ya ni siquiera sabes dónde has dejado tus talones de opioides, ¿no? Entonces es un gran problema, ¿no? La ignorancia con respecto a la valoración adecuada del dolor, no conocemos el dolor, ¿no? La falta de instrumentos de valoración estandarizados para la evaluación, la falta de formación adecuada en manejo del dolor, creencias sobre cómo debe responder apropiadamente, adecuadamente formados en dolor, ¿no? Y costos y coberturas inadecuadas de los fármacos en los niveles existenciales, ¿no? Yo, por ejemplo, nosotros que manejamos pacientes en cuidados paliativos, necesitamos dar de alta a un paciente que debe recibir una morfina en la casa. Si se le acaba, el puesto de salud no tiene morfina, ni en ampolla, ni en tableta, ni nada. Entonces tiene que venir el paciente nuevamente hasta el hospital para que le den solamente su morfina. De los pacientes, etiología multifactorial, ¿no? De los pacientes, ¿por qué hay veces no le dan o por qué hay mucho temor? Porque hay mucha comorbilidad, tienen mucha polifarmacia, hay dificultad en la comunicación, ¿no? Hay deterioro cognitivo a veces del paciente, ¿no? Hay manifestaciones atípicas del dolor, o el paciente mismo te dice, doctor, no me dé morfina, morfina le dan los que se están muriendo, entonces te doy oxicodona, le digo. Sí, mejor doctor, deme oxicodona. Y ellos no saben que el oxicodona es 2 veces más potente que la morfina. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Doctor, entonces no importa la edad, no importa el lugar del paciente o la patología del paciente, en el momento en que nosotros hacemos la escala del dolor, vamos a tratar de frente según los escalones, o vamos a comenzar desde el primer escalón, segundo escalón, tercer escalón. No, de acuerdo a la intensidad. Si tengo un dolor leve, primer escalón. Si tengo un dolor moderado, segundo escalón. Si tengo un dolor severo, tercer escalón. Sencillo, ¿no? Sí. Ah, o sea, Ah, si es que yo soy doctor, el dolor es severo, de frente voy al tercer escalón. Se le puede indicar el tercer escalón normal al paciente. claro. Leve, primer escalón. Moderado, segundo escalón. Severo, tercer escalón. ¿Cómo voy a yo empezar en un paciente con dolor severo en el primer escalón o en el segundo escalón? Si es un dolor severo, de frente tengo que ir
con el tercer escalón. ¿Y el tercer escalón qué son? Opioides mayores. ¿Sí? Sí, sí, doctor. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Doctor, ¿y cómo es que los coadyuvantes van a mejorar el manejo del dolor en estos pacientes con dolor crónico? A ver, acuérdate que los coadyuvantes están indicados en qué tipo de dolor. Neuropático. No es un dolor nociceptivo, tiene otras vías. Doctor. Doctor, disculpe, le escucho entrecortado. No sé si es mi internet o el de usted. El dolor neuropático tiene otro mecanismo de acción, no es el mismo mecanismo del dolor nociceptivo. Acuérdense que los anticonvulsivantes, los antidepresivos actúan en cerebrales. Por ejemplo, una que es un antidepresivo es un inhibidor de la recaptación de la serotonina, entonces serotonina a nivel central. Entonces, a través de la serotonina disminuyen algo el dolor neuropático. Aparte del dolor receptivo, disminuye el dolor neuropático. Porque actúa también, aparte de unos que actúan en los mismos receptores. El mecanismo es distinto, ¿no? No es que el coagulante va a actuar en el dolor nociceptivo, no actúa en el dolor nociceptivo, actúa solamente en el dolor neuropático. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Otra pregunta? Johan, Sí, doctor, presente. No, doctor, todo claro, muchas gracias. ¿Se fue el doctor? hola, hola. Doctor, disculpe, ¿se me Sí, escuchó? Sí, doctor, estoy presente. Sí, escuchamos. se salió, me Sí, botó. se salió la pantalla, doctor, sí. Lo escuché, ¿hablaron? ¿Hablaste, Johan? No, sí, doctor, le decía que estaba presente, que no había ninguna consulta, doctor. Ya. Bueno, si no hay consultas, el día jueves podremos hacer la reunión en la noche.
El día jueves, ¿cómo a qué hora podría ser, Doc? El día jueves,